Hola, me llamo Gaby y quería compartir una reflexión con ustedes, una reflexión que ministró mi vida y que Dios primero habló a mi corazón. Y se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 11, todo ese capítulo, y es un pasaje súper conocido y es sobre David y Betsabé. Y voy a contar un poco la historia porque es bastante largo y extenso para leerlo, pero ustedes léanlo en su casa porque está muy bueno. Y yo leí muchas veces este pasaje, pero no lo veía de la manera que hoy lo veo, porque entiendo que Dios con un pasaje puede hablarnos un montón de veces de diferentes formas, así que bueno, quiero compartir esto. Y se trata de la historia de David, que era en ese entonces rey de Israel, y dice que todos los reyes, cuando habían guerras o campañas de guerras para conquistar nuevas tierras, debían acompañar al ejército. Y David no obedeció esto y decidió quedarse en su palacio y no ir a la guerra. Abro un paréntesis y quiero decir que cuando no obedecemos lo que Dios nos ordena, las cosas no empiezan a salir bien. Porque David estaba como rey de Israel porque Dios se lo había ordenado, porque Dios lo había puesto en ese lugar y porque también tenía cosas que cumplir y decidió no cumplirla, decidió no ir a la guerra. Y si nosotros eh, empezamos a desobedecer lo que Dios nos pide, las cosas no van a funcionar adecuadamente. Cierro ese paréntesis y sigo con la historia. Bueno, dice que, bueno, como no fue a la guerra, estaba en su palacio y cuando estaba en su palacio, vio a una mujer que estaba bañando en una casa al lado y deseó a esa mujer y mandó a preguntar quién era. Entonces le dijeron que era Betsabé y que estaba casada con Urías, un soldado del ejército de David que peleaba para Israel. Y bueno, de todas maneras, aunque David sabía que estaba casada, decidió acostarse con ella. Y de esto, causa esto, ella queda embarazada. Y después de un tiempo, o sea, cuando Betsabé se entera, va y le dice a David que estaba embarazada, que estaba esperando un hijo de él. Y David quiere ocultar todo esto. Abro otro paréntesis. Cuando pecamos, cuando fallamos a Dios o cuando hacemos cosas que sabemos que están mal, muchas veces como humanos queremos ocultar y queremos tapar nuestras macanas, pero nada bueno puede salir de eso. Creo que cada vez se va haciendo una pelota de nieve mucho más grande y después termina de romperse y es peor. Sigo con la historia. Y bueno, David quería ocultarlo, entonces manda a llamar al esposo de Betsabé y le dice que como que tenía el día libre, qué sé yo, que le ofrece un banquete, incluso hizo que se embriague, que se ponga borracho. Y él quería que Urías se vaya a acostar con su esposa. Entonces de esa manera iba a parecer que el hijo de Betsabé era de su esposo. Nadie capaz iba a saber que era de David. Bueno, esto no funcionó. Urías no fue a acostarse con su esposa, sino que se iba a dormir a la guardia real, donde dormían todos los soldados, y no fue a su casa. Entonces, como no pudo lograr esto que se propuso David, eh, mandó como al que estaba enfrente de las guerras, de la batalla, que lo pongan enfrente de la batalla a la hora de
de la guerra para que sea el primero que maten. Y cuando estaba ahí enfrente y venían los enemigos, que los dejen solo, así lo mataban. Y esto pasó y Urías murió. Y vemos en el versículo 26 del capítulo 11 de 2 Samuel que dice: Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo luto por él. En el versículo 27 dice: Después del luto, David mandó a que se lo llevaran al palacio, y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella dio a luz un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y este pecado que había cometido David no fue agradable a los ojos del Señor, porque sabemos que Él aborrece el pecado. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, que la paga del pecado no es buena, que las consecuencias del pecado son malas, son feas, son tristes. Y bueno, creo que todos pecamos más de una vez, porque somos humanos y lo hacemos quizá a diario. Pero más allá de todas las consecuencias desastrosas que puedan haber por los pecados, creo que hay una, y es la más grande, y es la más grave, y es alejarnos de la presencia de Dios. Y me ponía a pensar que qué pasó por la mente o el corazón de David a la hora de cometer este pecado. Y tratando de hacerlo práctico, pensá un poquito, y cuando yo peco es porque no estoy teniendo una comunión íntima con Dios. Es porque esa conexión entre papá y entre yo se rompió. Es porque algo está fallando, porque quizá no lo estoy buscando, porque quizá me desenfoqué, porque quizá lo saqué del medio, porque quizá no estoy hablando a diario, no estoy teniendo mi intimidad con Él. Es porque descuidé su presencia. Y cuando descuidamos la presencia de Dios, cuando cortamos con esa conexión, con esa relación que tenemos con Él, nada bueno puede venir. Y somos mucho más susceptibles a caer en tentación, a caer en pecados. Y creo que esto le pasó a David. Pero en esta historia, que después sigue, tiene su final en el capítulo 12, así que los animo a que la lean. Dice que Natán, un profeta, fue y lo reprendió de parte del Señor a David, le dijo esto. Y es ahí cuando David se da cuenta que había fallado a Dios, que había pecado, que había hecho algo que no agrada al Señor. Y bueno, ante esto, David se entristece, se quebranta ante Dios, se arrepiente de su pecado y dice en uno de los salmos: el Señor no desprecia un corazón humillado y quebrantado. Y esto es algo maravilloso. Quiere decir que a pesar de todas las cosas malas que podamos hacer, de todos los pecados que podamos tener, de todas las fallas, de todo lo malo que haya en nosotros, si nosotros nos humillamos y reconocemos ante Dios que fallamos, que no podemos solo, que lo necesitamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón, confesamos nuestros pecados, su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda separar de ese amor tan grande, de ese amor que cubre multitud de errores. Y hoy quiero animarte que, viendo todo esto, que viendo la historia de David y Betsabé, viendo cómo se descuidó la presencia de Dios, que te autoexamines, que nos examinemos a nosotros mismos y nos preguntemos:
¿En qué le estamos fallando a Dios? ¿Estamos cuidando realmente su presencia? ¿Es realmente el centro de nuestras vidas? ¿Estamos enfocados en Jesús? Y si la respuesta es no, porque a mí también me pasó, porque somos humanos, porque fallamos, y hay ahí algo que nos separa de la presencia de Dios, hay un pecado, ya sea el pecado que fuere, no hay pecado grande o chico, cualquier pecado, ya sea pornografía, eh, no sé, masturbación, mentiras, chismes, sea lo que sea, vos y Dios saben lo que es, que, que puedas presentarte ante el Señor como dice David en el Salmo después de que Él se arrepiente. Dios no desprecia un corazón quebrantado y humillado ante su presencia. Y que podamos presentarnos delante de Papá, tal cual somos, con todas las fallas, con todas las cosas malas, con todos los pecados, y decir, Señor, te necesito, pequé, hice esto, pero te pido perdón, necesito tu perdón, necesito que me limpies, necesito que me restaures, necesito tu presencia en mi vida nuevamente, porque no hay nada más preciado que eso. No hay nada más lindo que estar en presencia de Papá. Y es un desafío diario, cada día cuidar esa presencia, darle la importancia que realmente se merece, poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas y amar su presencia, cuidar su presencia, tener intimidad, hablar con Él cada día. Y cuando fallamos, correr ante el trono de la gracia, correr ante Él y decir, te necesitamos, no puedo sola, no puedo solo. Así que este es el desafío que quería dejar para vos y que, que también me ayudó a mí, que Dios habló con esto a mi vida y entender de que su amor es más grande que cualquier otra cosa y, y que su presencia es lo más lindo que nos puede pasar, que cuidemos esa presencia, que realmente le demos el lugar que se merece, que es el primer lugar. Así que espero que este mensaje te ayude como me ayudó a mí y que Dios sea quien toque sus corazones y sus vidas. Los bendigo y que sigan pasando bien esta cuarentena, que sigan buscando y sigan conectados con Jesús. Chau, chau.